delgada que el que no lo cante bien buscando la manera de... Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Por allí me estuvieron recomendando esta presentación de Abel Pintos. Me dicen que es una de las que me hace falta escuchar. Se llama Solo en el Teatro Ópera. Así que vamos a escuchar. El video no es la mejor calidad, pero creo que el sonido es lo que importa. Así que vamos a escuchar. Arde el cielo en tus manos, quemas tan despacio mis sentimientos que no distingo si estoy muriendo o estoy volviendo a nacer en esta mezcla de placer y de dolor. Si sé que no te tengo. Ok, esto es muy interesante. A mí me gusta mucho escuchar a Abel porque siento que es una voz muy particular. No hay muchos sonidos o voces como las de Abel Pintos y esto creo que lo hace único. Miro mucho esto en los artistas porque es lo que hace llamativo al artista para una audiencia. Me gusta mucho porque lo que estoy escuchando de esta canción, que no la había escuchado anteriormente, es que tiene muchas dinámicas. No, 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 no. Es muy bajo. No, 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 no. No logro llegar a esta nota y él empieza desde allí. No, 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 no. Y va subiendo y esto es lo que hace interesante la canción, que no es fácil de cantarla. Creo que lo que él está haciendo ahorita es tratando de hacer estas dinámicas con su voz, que para él se le facilita, lo está haciendo con muy poca intensidad, no está sacando su voz completamente, sino que está tratando como de matizarlo muy bien, suave. Vamos a ver qué más va a pasar. A nacer en esta mezcla de placer y de dolor. Si sé que no te tengo, me das tu cuerpo, tu pasión, pero jamás tendré tu corazón porque tu vida ya tiene dueño. Wow. Aunque seas tan lejana, no puedo dejarte si yo te amo. Prefiero esto a no tener nada. Debo dejar de preguntar qué voy a hacer cuando no estás y disfrutar esto que siento ahora. Ok, sí, es demasiado compleja la forma en la que va la canción. Ahora pero es difícil porque es muy baja y también es alta, va como cambiando constantemente. Me gusta mucho porque su voz se acomoda perfectamente a esto. No está sacando, insisto, completamente su voz. Sabemos la potencia que tiene la voz de Abel Pintos. Está tratando de llevarlo muy sutilmente, pero me gusta porque es a su estilo. Y al mismo tiempo, si escuchan, o sea, es como la cantidad exacta de intensidad que necesita para esta parte de la canción, pero siento que se está guardando mucha más, quizá para después. Emborracharme de tu piel en este frío cuarto de un hotel donde eres mía por una hora. Aquí está, mía por una hora. Es alto, es un poco más arriba de lo que venía la canción, pero entonces siento que la canción está como buscando la manera de soltar toda esa intensidad. Es como una historia que empieza y está contando, na, 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 pero creo que es un poco más bajo incluso. Y de allí va desenvolviéndose en algo mucho más fuerte, pero él lo sabe llevar, entonces es como una intriga de, te estoy contando esto muy suave, pero espera que ya viene lo más fuerte. Es como lo que siento. Pero te vas de aquí y yo me quedo así, sangrando mi espíritu en un papel, bebiendo el vino de la soledad. Sabrá mi tiempo de transcurrir, pero de olvidarte jamás sabrá. Wow. Ok, aquí siento que sí sacó su potencia completamente, pero hay algo que hay que mencionar y es que es difícil esta canción, porque por esas mismas dinámicas, tono varía mucho. Entonces, en cierta parte estás haciendo un tono bajo y en cierta parte estás haciendo un tono que es mucho más alto, pero que está en una línea tan delgada que el que no lo cante bien puede sonarse semitonado. Pero obviamente estamos hablando de Abel Pintos, lo hace muy bien, se escucha increíble y por eso es que me asombra, pero sí es difícil esta canción.
es complicada y pues primera vez que la escucho, así que estoy tratando como de entenderla y de entender lo que también Abel está tratando de hacer. Me gusta ese sonido. Hay besos en tus labios, en cada regreso te trae el viento y deshoja olvidos mi pensamiento. Tu sombra busco en la pared y no descubro amanecer cuando tu ausencia vive en mi silencio. Me ahoga el frío del ardor, este rocío en mi habitación, donde agoniza mi desconsuelo. Uy, fantástico. Hay mucha interpretación aquí incorporada en la presentación. Él está realmente contando lo que es esta canción, pero también pues expresándolo por medio de sus brazos, cómo se mueve, cómo se toca, para que la gente sienta realmente lo que él está cantando es muy vivido. Y esto pues también lo traduce a cómo canta, a las partes que va cantando en la canción. Por lo menos en esta parte ya no es tan baja como al principio, ya es un poco más, un tono un poco más neutro, pero aún así él tiene estas variaciones, estas dinámicas, y él vuelve a atajar esa potencia haciéndolo un poco más suave, y es aquí donde yo veo ese talento, esa capacidad del artista darle el propio sentido a toda la canción, a la presentación, porque también hay que hablar de los músicos que están haciendo un trabajo increíble, pero creo que aquí Abel está atrapando a todo el público con su presión corporal, con su voz increíble. Aquí avanza un poco más el ritmo, ¿no? Más pesado. Vuela libre lo pasado, otra luna escribe lo que soñamos, entre lo absurdo y lo imaginario, y en un instante de pasión nos despojamos del dolor en el secreto donde nos amamos. El mundo es solo una ilusión, como un milagro sin explicación, y entristecidos si nos dejamos. Oh, nos dejamos. Aquí cambia un poco. Ven, de esto es de lo que hablo, que la canción no es fácil, tiene muchas variaciones y él está tan acertado con su expresión corporal, con su afinación. Es muy afinado, porque hacer todas estas variaciones y que no se te salga ni un pelito es complicado. Ahora también vamos a ver esta explosión que acaba de salir cuando él está cantando el coro, que estamos realmente sintiendo pues toda la fuerza que tenía guardada al principio y cómo ahorita ya está haciéndolo y expresándose, que me encanta cómo usa la expresión corporal como un apoyo para interpretarle al público. Esto es muy fuerte, te hace vibrar realmente. Vamos a retroceder un poco para que veamos qué tan alto lo estaba haciendo, que era bastante alto, pero lo que más me gusta es la forma en la que él lo proyecta. Vamos a ver. Y en un instante de pasión nos despojamos del dolor. Nos despojamos. Esto es complicado. Y aquí cuando dice vamos, aquí ya lo ataja un poco más esa potencia. Entonces es esto de lo que yo hablo. No es fácil. Es muy complejo todo lo que le está haciendo, porque tiene esos cambios que son drásticos, que de pronto no cualquiera lo nota a primer oído, pero cuando estás tratando tú de hacerlo, te das cuenta que sí, la canción tiene muchas dinámicas y que esto que le está mostrando, manejado completamente por la pasión, ya está en él, está dentro de él. En el secreto donde nos amamos, el mundo es solo una ilusión, como un milagro sin explicación, y entristecidos si nos dejamos. Pero te vas de aquí y yo me quedo así, sangrando mi espíritu en papel y bebiendo el vino de la soledad. Y sabrá mi tiempo de transcurrir, pero... Ok, aquí sube de tono. Esta canción es muy compleja. Yo la verdad que para aprendérsela hay que practicarla mucho para poder que salga bien los tonos, porque tiene muchas variaciones dinámicas. Aquí cambia de tono, creo que es medio tono. Vamos a retroceder, escuchemos bien. Y sabrá mi
Y sabrá mi Dios. Es más alto, pero es difícil. De transcurrir, pero de olvidarte jamás sabrá. Wow. No, yo la verdad que cuando me dijeron que tenía que escuchar solo de Abel Pintos, supuse que iba a ser algo muy bueno, pero la verdad no me esperaba esto. Cuéntame un poco más acerca de esta canción, una canción típica de Argentina. Cuéntame un poco más porque sí está muy interesante y sí es un ritmo distinto. Creo, me atrevería a decir que es representativo de Argentina, pero dejo que ustedes vayan, me cuenten, me expliquen un poco más. No sé si esta canción es de él o si es de otro artista y él está haciendo un cover, pero está increíble, muy compleja de cantar por todas esas dinámicas que hemos hablado durante todo el video. Me encantó la fuerza que tiene, me encanta esa facilidad para manejar esas potencias, aunque crean que es muy fácil realmente como atajar esa potencia, no lo es, tienes que saber manejar muy bien tu voz. Me gusta también cuando deja ir la fuerza de su voz y podemos escucharlo hacer cosas increíbles arriba, también esa interpretación que está junta con lo que él está cantando, esa expresión corporal que es necesaria, siento yo, para una presentación de Abel Pintos. Él tiene que siempre ser muy espontáneo con lo que va sintiendo para que el público se conecte con él, siento yo. Y esto realmente que lo logra, en mí lo logra. Así que gracias por sus recomendaciones. Siempre es muy bueno escuchar todas estas canciones y aprender. Vayan a los comentarios y me cuentan un poco más acerca de esta canción en particular. Vayan y me dejan saber cuál debería ser mi próxima reacción de Abel Pintos. No olviden irse a suscribir a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.